Hola, buenas noches. Aquí vamos a hacer la práctica de la lección 331 de antes de irnos a dormir, entendiendo qué es el ego y las múltiples caras que parece mostrarnos. La lección de hoy es: el conflicto no existe, pues mi voluntad es la tuya. El conflicto no existe, pues mi voluntad es la tuya. Gracias por estar acá, gracias por tu presencia. Y te pido, Espíritu Santo, que tú seas el que guíe mis palabras en esta práctica. ¿Qué es el ego? Párrafo 1. El ego no es otra cosa que idolatría, el símbolo de un yo limitado y separado, nacido en un cuerpo, condenado a sufrir y a que su vida acabe en la muerte. Es la voluntad, entre comillas, que ve a la voluntad de Dios como su enemigo y que adopta una forma en la que ésta es negada. El ego es la prueba de que la fuerza es débil y el amor temible. La vida en realidad es la muerte y solo lo que se opone a Dios es verdad. Párrafo 2. El ego es demente, lleno de miedo, se alza más allá de lo omnipresente, apartado de la totalidad y separado de lo infinito. En su demencia cree también haber vencido a Dios. Y desde su terrible autonomía ve que la voluntad de Dios ha sido destruida. Sueña con el castigo y tiembla ante las figuras de sus sueños. Sus enemigos que andan tras él queriendo asesinarlo antes de que él pueda proteger su seguridad, atacándolos primero. Párrafo 3. El Hijo de Dios no tiene ego. ¿Qué puede saber él de la locura o de la muerte de Dios cuando mora en él? ¿Qué puede saber de penas o sufrimientos cuando vive en una dicha eterna? ¿Qué puede saber del miedo o del castigo, del pecado o de la culpa, del odio o del ataque, cuando lo único que le rodea es paz eterna, por siempre imperturbable y libre de todo conflicto en la tranquilidad y silencios más profundos? Párrafo 4. Conocer la realidad significa no ver al ego ni a sus pensamientos, sus obras o actos, sus leyes o creencias, sus sueños o esperanzas, así como tampoco los planes que tiene para su propia salvación, ni el costo que conlleva creer en él. Desde el punto de vista del sufrimiento, el precio que hay que pagar por tener fe en el ego es tan inmenso que la ofrenda que se hace a diario en su tenebroso santuario es la crucifixión del Hijo de Dios. Y la sangre no puede sino correr ante el altar, donde sus enfermizos seguidores se preparan para morir. No obstante, una sola azucena de perdón puede transformar la oscuridad en luz y el altar a las ilusiones en el templo a la vida misma. La paz se le restituirá para siempre a las santas mentes que Dios creó como su Hijo, su morada, su dicha y su amor, completamente suyas y completamente unidas a Él. El conflicto no existe, pues mi voluntad es la tuya. El conflicto no existe, pues mi voluntad es la tuya. Padre, qué absurdo creer que tu Hijo podía causarse sufrimiento a sí mismo. ¿Cómo iba él a poder planear su condenación sin que se le hubiera provisto de una manera segura de liberarse? Me amas, Padre, y nunca habrías podido dejarme en la desolación para morir en un mundo de dolor y crueldad. ¿Cómo pude alguna vez pensar que el amor se había abandonado a sí mismo? No hay otra voluntad que la voluntad del amor. El miedo es un sueño y no tiene una voluntad que pueda estar en conflicto con la tuya. Estar en conflicto es estar dormido.
Estar en paz es haber despertado. La muerte es una ilusión. La vida, la eterna verdad. Nada se opone a tu voluntad. El conflicto no existe, pues mi voluntad es la tuya. El conflicto no existe, pues mi voluntad es la tuya. El perdón nos demuestra que la voluntad de Dios es una sola y que la compartimos. Contemplemos los tantos panoramas que hoy nos muestra el perdón, de modo que podamos encontrar la paz de Dios. Amén. El conflicto no existe, pues mi voluntad es la tuya. El conflicto no existe, pues mi voluntad es la tuya. Espíritu Santo, he puesto mi fe en la seguridad que me ofrece el ego. Y el ego cree que si ataca, se defiende. Y le encanta el conflicto para reafirmarse en su defensa. Y solo puede estar en conflicto porque le encanta estar separado. Sentirse nacido en un cuerpo que aparentemente ha sido condenado para sufrir, enfermar y morir. Eso es idolatría. No puede haber nada que vaya en contra de tu voluntad, Padre. ¿Cómo pude haber visto tu voluntad como mi enemiga? ¿Cómo pude creer que la fuerza que tú me das podía creer desde mi mente separada que era debilidad? ¿En qué momento me convencí de que el amor que tú me das, Padre, era un amor para temerle? Y creía que esta experiencia era para esperar la muerte. Y creía que todo lo que negaba a Dios era lo real, ignorando la verdad que ya sé cuando te reconozco como mi Padre. Tenía muchas ideas dementes y absurdas, creyendo que podría causarme sufrimiento a mí mismo y que me iba a estar condenando por mi manera de actuar, por mis pensamientos, y que eso me negaba tu amor, Padre. Tú me amas y nunca habrías podido dejarme para morir en un mundo separado de ti. Es imposible que el amor abandone a una parte de sí mismo. Solo hay una voluntad y es tu voluntad. Hoy reconozco el miedo como ese sueño que va en contra de la voluntad de Dios, que va buscando conflicto por estar dormida. Hoy quiero recordar que la paz es mi regalo y que la paz me muestra que ya desperté, que la vida eterna también fue otorgada desde mi creación. El perdón deja que pueda ver la voluntad de Dios indivisible, la que comparto con Él y con cada uno de mis hermanos. Hoy quiero encontrar la paz de Dios. Y para encontrar la paz de Dios, debo decirle adiós al conflicto, que es un conflicto inexistente, pero al que le he dado valor desde mi mente. El conflicto no existe,
pues mi voluntad es la tuya. El conflicto no existe, pues mi voluntad es la tuya. Y ahora en silencio vamos a buscar a lo largo del día qué conflicto tuvimos en nuestra mente, con qué persona, con qué situación, y vamos a mirarlo de frente, de la mano del Espíritu Santo, para darnos cuenta de que en verdad ese conflicto no existió sino solo en mi mente. Y que hoy, cuando me abro a recibir tu voluntad, Padre, puedo experimentar la paz y el gozo que tú quieres para mí como tu hija. El conflicto no existe, pues mi voluntad es la tuya. El conflicto no existe, pues mi voluntad es la tuya. El conflicto no existe, pues mi voluntad es tuya. El conflicto no existe, pues mi voluntad es tuya. Gracias, Jesús, gracias. Gracias por unirte, gracias por ver este video. Que tengas una noche sin conflicto, llena de bendiciones, instantes santos. Yo ofrezco milagros en el nombre de Cristo Jesús para ti y para toda la afiliación. Nos vemos mañana para la práctica de la lección 332. Bendiciones.